los misterios que hay en la palabra. Aprendamos a poner nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús. La revelación ya fue dada. Para que tú vengas a buscar de Dios. El poder ya fue demostrado y el reino de los cielos se ha acercado a esta tierra. Enseñarles a buscar de Dios. Para traernos libertad. Gloria a Dios. Para darnos autoridad. El Señor viene advirtiendo. Y para poder entender que somos llamados hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios: Jesucristo vino a esta tierra para que aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Con ustedes, glorificando su santo nombre con un poderoso mensaje que cambiará tu forma de pensar. Pastor Julio Manzanares. Alabanzas al Señor Jesucristo. Bendecimos a todos los hermanos que nos están viendo a través del canal de televisión y a través de todos los medios sociales, YouTube, Instagram, Periscope y todos los lugares donde este mensaje pueda llegar, programas de radio a cualquier parte del mundo. Los bendecimos desde Los Ángeles, California. Amén. El tema de esta hermosa tarde, este hermoso día, es de pobre a rico en un instante. De pobre a rico en un instante. Vamos a leer lo que es la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso número 9. Dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Vamos a volverlo a leer para poder extraer lo mejor de este verso. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Vamos a orar. Padre, en este momento te damos las gracias por este privilegio tan maravilloso. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo. Señor, acabamos de leer tu palabra. Acabamos de leer, Señor, lo que tú has dejado en esta tierra. Ahora, Padre, te pido que seas tú dando la correcta interpretación de este mensaje. Señor, ayúdanos a ser de bendición a aquellos que la necesitan. Padre, bendice al pueblo que está en este lugar, bendice a todos los oyentes y a todos los que nos están mirando. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, la iglesia dice amén. Puede tomar su asiento. Mire qué hermoso tema, de pobre a rico en un instante. Lo que estábamos hablando, de que a muchos les cuesta predicar las bendiciones del Señor por temor, por miedo al que dirán. Muchos les cuesta hablar de lo hermoso que es Jesucristo a través de su palabra. Fíjese bien, como introducción, un momento duro para nuestro Señor Jesucristo. Después de enseñar, después de amarnos, después de venir a esta tierra para enseñarnos los misterios más poderosos que el ser humano jamás pensó recibir, fue apresado, llevado como un vil delincuente y castigado de la misma manera, menospreciado, humillado, poniendo en un madero en su espalda, y llevó y cargó toda nuestra pobreza, toda nuestra ignorancia, rebeldía, falta de amor, etcétera, etcétera. Y abrió las ventanas de los cielos a nuestro favor para que pudiésemos tener la mejor riqueza que hay en esta creación. El Maestro, nuestro Dios, desciende en carne a esta tierra para traernos una de las mejores enseñanzas que jamás nosotros pensamos recibir. Él desciende a esta tierra y nos empieza a mostrar sus riquezas. Empieza a enseñarnos el amor, empieza a enseñarnos la bondad, empieza a enseñarnos qué es lo que Él quiere para con nosotros. Dice la Biblia
que allá en el cielo hay un trono y alrededor de ese trono hay 24 tronos. Dice la Biblia que hay calles de oro, que hay un mar de cristal. Dice la Biblia que allá es tan hermoso entrar al reino de los cielos que nuestra mente no alcanza la capacidad para poder ver qué es lo que hay ahí. Nuestra imaginación puede imaginarse algo, pero no lo podemos alcanzar todo. Y aún así, nuestro Padre, siendo rico, siendo poderoso, siendo lo más grande y hermoso que hay en la tierra, decidió humillarse a sí mismo. Decidió dejar su trono, decidió dejar su riqueza y hacerse pobre para poder descender a esta tierra. Dele la gloria al Señor. Dios teniendo todo, teniendo lo más hermoso, estando en su trono, los querubines le alaban, los serafines le alaban, los ángeles le alaban y todo lo que está en el cielo está dándole adoración. Pero ¿qué vio en nosotros para poder dejar tanta maravilla, tanto poder, tanta gloria y hacerse, ay, Santo de Israel, hacerse un hombre semejante a nosotros? Pero muchos no han entendido esto. Muchos no lo han entendido. Muchos no comprenden el misterio de la piedad. Muchos no comprenden el misterio de que Dios fue manifestado en carne en esta tierra. Mira, antes el ser humano vivía bajo la ley. Y era una ley difícil de cumplir. Era una ley que no cualquier hombre la podía cumplir. Una ley donde mataban al que pecaba. Al que agarraban en adulterio lo apedreaban. Era una ley dura. Pero Dios desciende a esta tierra y fíjese bien que trayendo los misterios más poderosos, fue apresado, fue llevado como un vil delincuente. Fue castigado de la misma manera como castigaban a los delincuentes en aquel tiempo. Fue menospreciado, humillado y poniendo en su espalda un madero. Se hizo pobre por nosotros. Pagó como un pecador. Pagó como un hombre el cual había cometido tantos pecados, mas no los había hecho. ¿Sabes por qué? Porque era necesario que Él padeciese en un madero para que los cielos se abriesen a tu favor y pudieses tener conocimiento, pudieses tener sabiduría y pudieses tener el poder que ahora tenemos. Esas palmas son para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Punto número 1, fíjese. La pobreza es un proceso que debe pasar hasta reconocer la grandeza del Señor. La pobreza es un proceso que debemos pasar hasta reconocer la grandeza del Señor. Muchas veces nosotros miramos al pobre y por ser pobre lo menospreciamos. Por ser pobre lo tomamos de menos. Dice la Biblia que el rico tiene más halagos por sus riquezas que el pobre. El pobre por no tener nada es menospreciado. El pobre por no tener nada es afligido. Mientras que el rico por tener gana muchos amigos, tiene muchas amistades. Mas en el proceso del pobre es cuando Dios se está glorificando. Cuando tú no tienes a quien clamas, a Dios. Cuando tú no tienes a quien buscas, a Dios. Mientras que muchas veces cuando estamos bendecidos dejamos de buscar de Dios. La pobreza es un proceso que debe pasar hasta reconocer la grandeza de Dios. Vamos a hablar de ambos términos, tanto la pobreza espiritual como la pobreza material. En los dos casos, Jesucristo viene a suplir todas las áreas de sus hijos.
En los dos casos, tanto en lo material como en lo espiritual, Jesucristo viene a suplir la necesidad de aquellos que hemos sido adoptados por el Señor Jesucristo. La Biblia dice, ponme mucha atención, dice la Biblia, que el que no puede proveer para su casa, tampoco puede proveer para la iglesia. ¿Hello? El que no puede proveer para su casa, mucho menos va a proveer para el ministerio. Eso lo dice el Señor, ¿sí o no? ¿Cuántos han leído la Biblia? Ahora, fíjate bien, tanto en los términos espirituales, muchas veces nosotros nos creemos súper mega espirituales, que somos tan gigantes, que somos tan grandes en lo espiritual. Pero ¿qué pasa en lo natural? En lo natural, si ya hemos conocido a Dios, si Dios ya está en nosotros, nosotros ya tenemos la capacidad de suplirle a nuestra familia, a nuestra casa y aún para nuestro propio templo. Hello. ¿Cómo es de que siendo hijos de Dios nuestro templo va a estar maltratado, va a estar hecho pedazos, va a estar sucio? No puede ser así, señores. Tenemos a Dios por dentro, pero también lo tenemos que tener por fuera. Presentamos a Dios por dentro, pero también lo vamos a presentar por fuera. Claro, hay pobres. Hay gente necesitada, claro que sí, pero Dios para eso nos llamó, para que nosotros les prediquemos a aquellos que necesitan y puedan hacer crecer su fe. Puedan encontrarse con el que suple, puedan encontrarse con el que les va a abrir las ventanas de los cielos a su favor, para que haya bendición hasta que sobre y abunde. Alábale que Él vive. Dele la gloria al Señor. ¿Está entendiendo el mensaje? Dirás tú, ¿lo espiritual vale? Sí. Ahora la pregunta es, ¿será que vale lo material en la iglesia? ¿Será que lo material vale en la iglesia? Amados hermanos, sí. Sí se necesita lo material. Aún Jesucristo, mira, bien tremendo. Hay alguien que no quería recibir ofrendas, ¿va? Pero Jesucristo las recibía. Alábale que Él vive. Jesucristo recibía las ofrendas. ¿Y a quién se las ponía? En manos de Judas. Pero esa es otra historia. Mire, ¿qué es lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 2, verso número 7? Mire, Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Tampoco vamos a decir que la pobreza es del diablo, porque Jehová empobrece también. Quiero que vayas entendiendo esto, porque muchas veces hemos pasado procesos de que no hay para comer, procesos de escasez, pero es el Señor el que empobrece, pero a la misma vez el Señor enriquece. El Señor es el que abate. Cuando David hablaba que su alma estaba abatida, que su alma estaba siendo golpeada, que su alma estaba siendo reprimida, tal vez por el proceso que estaba pasando, pero llegó un momento donde el Señor lo enalteció, lo levantó después del proceso que pasó. ¿Sí comprendes? Por eso es importante entender que el proceso de alguien que no tiene dinero dentro de una iglesia no es que el diablo lo tiene así y que el diablo lo está zarandeando. No, es de dejar que Dios trabaje en su vida, que Dios moldee su vida, porque va a llegar un momento donde esta persona será levantada, será próspera y será bendecida. Alábale que Él vive. Fíjate bien, ve. Dios levanta a un humilde pastor de ovejas y lo convierte en un rey sabio e inteligente. Pero lo más importante es que este hombre guardó las enseñanzas de su palabra, que es lo que dice Salmos capítulo 34, verso número 6. Mire, esto lo dice David. Este pobre clamó
y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. En el momento de pobreza, David clamó y le dijo: Señor, en este momento yo clamo a ti. Tú no tienes por qué estar clamándole a los hombres. Clámale al creador de los cielos y la tierra, al dueño del oro y de la plata, porque Él se va a encargar de bendecirte. David, siendo un humilde pastor, David siendo un pastorcito de ovejas, el que todos lo menospreciaban, al que todos decían: ¿qué va a hacer este si este está con las ovejas allá lleno de estiércol? Fue al que Dios tomó en cuenta para enriquecer a la nación de Israel. Alábale que Él vive. Si estás comprendiendo que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, va a haber un proceso el cual tienes que pasar. Tienes que pasarlo. Si no pasas ese proceso, no vas a poder entender el propósito de Dios. Por eso es importante que en el proceso te dejes moldear por el Señor. Tú solo dile: Señor, haz lo que tú quieras conmigo, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. A su debido tiempo te darás cuenta que fuiste levantado de ser un pobre y te volviste rico. De ser un pobre menospreciado, cambiaste a ser hijo del rey. De estar viviendo allá mendigando, Dios te llama a que vengas a cenar a la mesa del rey. Dios te llama para que vistas las vestiduras del rey. Dios te llama para ponerte un anillo y dice: Él es mi hijo amado. Alábale que Él vive. Fíjate bien, pongamos mucha atención al siguiente verso, donde el mismo Dios está dándonos a entender que la falta de conocimiento lleva al hombre a un nivel de pobreza. Vamos a ver qué es lo que dice Jeremías capítulo 5, verso número 4. Mire, dice Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo: pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino del Señor y el juicio de su Dios. En otra versión dice que ellos han empobrecido porque no tienen el entendimiento y el conocimiento de Dios. Cuando tú llegas a entender el conocimiento de Dios, te das cuenta de que tu Dios es un Dios de poder, de que tu Dios es un Dios de bendición, de que tu Dios está aquí para suplirte. Dice la Biblia: mirad todos los pájaros del campo, los cuales no hilan ni tejen, en cuanto Dios les da de comer a todos ellos. Cuanto más a vosotros, que sois sus hijos, no les va a hacer falta nada. Todo estará suplido conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mire, amado hermano, nuestro Dios no es un Dios pobre. Esto es lo que a muchos predicadores les cuesta enseñar. ¿Sabes por qué? Porque rápido los empiezan a criticar que está predicando el evangelio de la prosperidad. Te voy a ser sincero, Dios es un Dios próspero. Lo que el enemigo no quiere es que nosotros hablemos, que digamos esta palabra y podamos bendecir tu vida, podamos bendecir tu alma, podamos bendecir tu casa, podamos bendecir tu familia, tu trabajo, tu negocio. Que nosotros digamos que en Cristo somos más que bendecidos. Punto número 2. Jesucristo, después de todo, vino a enriquecernos en todas las áreas. En todas las áreas. Fíjate bien lo que dice Eclesiastés, capítulo 4, verso 14. ¿Qué es lo que dice ahí? Lea. Dice: porque de la cárcel salió para reinar, aunque su reino nació pobre.
¿Usted se dio cuenta cómo nació Jesucristo? Jesucristo nació en un humilde pesebre. Es más, que no había dinero ni para pagar un cuarto, un hotel o algo donde él quedarse, sino que se fue a quedar en un humilde pesebre. Y ahí María dio a luz. O sea que desde ahí venía creciendo el maestro para enriquecernos a nosotros. Desde ese momento nació pobre para que nosotros fuésemos ricos. Julio, pobres materiales o espirituales, ambas cosas. Porque en ese momento la tierra de Israel estaba viviendo una escasez de revelación, una pobreza de revelación, porque todavía no había un profeta, o digamos en este caso, no había un hombre que hubiese podido cumplir la ley mosaica, la ley de Moisés. Entonces a esto venía el maestro, a cumplir esa ley para que nosotros fuésemos bendecidos. ¿Sí comprende? Dice la Biblia que salió para reinar, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Yo estaba leyendo ¿cómo se dice? El antetexto y el posttexto de esta enseñanza, y habla de un joven, que un joven hereda el reinado y lo hereda en la pobreza. Pero por ser pobre en la pobreza entendió lo que es la humildad, entendió lo que es el amor, entendió lo que es no tener. Y después de que subió de no tener a tener, siguió entendiendo el propósito de Dios. Pablo dice que él aprendió a vivir en lo abundante y también aprendió a vivir en la escasez. El Hijo de Dios, fíjate bien, muchas veces el que tiene se cree más que el que no tiene. Dentro de la iglesia pasa que llega el hermano que tiene una cuenta de banco y tiene un montón de dinero. Pero también pasa que hay alguien que está necesitando de una bendición. El rico y Lázaro. ¿Hello? Pero la Biblia dice que el que tiene, que no corte su mano para el que no tiene. La Biblia dice que el que ha sido bendecido, que bendiga a aquel que necesita bendición. Cuando, mira, si tú estás bendecido, bendecida, no cortes tu mano en bendecir, no cortes tu mano, ambas cosas, material y espiritual. Si tú miras que alguien necesita una oración, ve y haz una oración para que Dios bendiga, porque Dios te va a escuchar por ser hijo e hija de Él. Dele la gloria, Señor. Fijémonos que Dios pone en gran estima al pobre y abre el reino y lo pone a su favor, recordando siempre que el hombre debe dejar que Dios le instruya. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 5, verso número 3. Dice, Mateo capítulo 5, verso número 3. Vamos a busque ahí en su Biblia. Mateo capítulo 5, verso número 3. Bendito y alabado sea el Señor. Bienaventurados, dice esa Biblia, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Así como dice la Biblia, pero lo vamos a leer. Yo me lo sé, lo tengo en la memoria, pero lo vamos a leer en la Biblia. Mateo capítulo 5, verso 14. Santo de Israel, se me han pegado estas páginas. Ahí está, 5:14, 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí nos vamos a detener. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora vamos a leer lo que dice Salmos capítulo 140. Salmo 140, verso número 2. Bendito sea el Señor. Dice, los cuales maquinan
males en su corazón, cada día ordenan contiendas. Creo que en este verso no me equivoqué yo, amados hermanos, pero el detalle está en Mateo capítulo 5, verso número 3, donde dice que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Dios toma en cuenta a los pobres y les abre el reino de los cielos, siempre y cuando reciban la doctrina, la enseñanza, su palabra, se sometan a Dios. Cuando se someten a Dios, el pobre de su pobreza ya no es pobre, ahora viene a ser rico. Jesucristo viene a cumplir la palabra, que de su pobreza ellos vienen a ser enriquecidos. Dele la gloria al Señor si se la va a dar. Mire, ve. La palabra está llena de enseñanza, donde Él da al pobre sus riquezas para que se mantenga bendecido y dé gloria a su nombre en todo momento. Job 20:10 dice: sus hijos solicitarán el favor de los pobres y sus manos devolverán lo que Él les robó. Cuando Dios permite que tú pases un proceso, tal vez el enemigo ha querido tomar ventaja de lo que tú eres, porque tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Pero muchas veces, así como Dios le permitió al enemigo que tocase a Job, muchas veces Dios toca lo que a ti te pertenece y te lo roba. Pero el Señor dice que mientras te mantengas firme, Dios te va a bendecir y te va a devolver lo que el enemigo te robó. Dele la gloria al Señor. Por naturaleza tú tienes una herencia. Por naturaleza eres heredero, heredera del reino de los cielos. Si papá es bendecido, su hijo también será bendecido. Si papá es bendecido, su hija también es bendecida en esta tierra. So, quítate la mentalidad de pobreza, amado hermano. Quítatela y empieza a decirle: Señor, soy tu hijo. ¿Cómo es posible que los pajarillos tengan donde dormir o donde comer y yo no tenga? Jesucristo ya pasó ese proceso para que tú fueses bendecido. Jesucristo se hizo pobre para que tú fueses bendecido. Los discípulos y los apóstoles pagaron un precio para que tú fueses bendecido. Si no, mira, te voy a explicar algo. Los discípulos murieron, los apóstoles murieron, Jesucristo murió y hay muchos mártires que murieron, pero ellos pagaron un precio para que nosotros tengamos la libertad que hoy tenemos. Es una libertad tan exquisita que nosotros podemos levantar. Es más, mire, yo estoy en público, enfrente de la televisión, enfrente de los medios sociales, y esa es la libertad que Dios me ha dado, y esa libertad la vamos a cuidar, la vamos a cuidar. ¿Cómo? Buscando, orando, ayunando, sirviéndole al Maestro. ¿Para qué? Para que podamos recibir esa bendición todo el tiempo. Dele la gloria al Señor. Dios bendiga a este país y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Dios lo bendiga. Aunque hay muchos enemigos que quieren verlo destruido, pero el presidente ha decidido buscar el mejor camino. Él se va a los ministros de alabanza, pastores, y los mete a su casa y dice: aquí vamos a alabar a Dios, aquí vamos a bendecir a Dios, aquí vamos a exaltar al Dios de Israel. Y eso a Dios le agrada. Alábale que Él vive. Por eso el enemigo se ha opuesto. Pero ¿y a nosotros qué? Si nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, su vara y su cayado nos infunden aliento. Dice que el ángel acampa alrededor de aquellos que le temen
Y si en esta ciudad nosotros seguimos buscando de Dios, vamos a ser siempre bendecidos. Alábale que Él vive. Vamos a ser siempre. Ay, Dios bendiga esta nación. Gracias. Muchos de nosotros desearíamos que en nuestras naciones se hablase del Evangelio y que tuviésemos la libertad de hacerlo así como lo hacemos. Pero para ellos es el mensaje de pobres a ricos en un instante. Va a haber un momento en donde abrirán los ojos y dirán: no hay más riqueza, más hermosa, más preciosa que la que Jesucristo ofrece para esta tierra. Dele las fuertes palmas al Rey. Fíjese bien, sé muchas cosas para los pobres, para que conociéndolo sean transformados de su forma de vivir a una mejor, y sus ojos vean que Jesucristo está ahí para suplir. Salmo 107, 9. Porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Tú viniste a buscar un pan que sacia tu alma y ahorita lo estás disfrutando. Dele la gloria al Señor. Porque esta palabra no la da el hombre, esta palabra la da Dios, y esta palabra es la que sacia el hambre, el deseo de saber y oír de la voz de nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este pan de vida. Gracias por el agua que brota para vida eterna. Punto número 3. Da conforme a sus riquezas. Y como hijos honramos con lo que Él nos da. Aquí viene lo bueno. Fíjate bien, muchas veces nosotros no honramos a Dios con lo que Dios nos da. Muchas veces somos bendecidos, pero no bendecimos o no honramos a Dios con lo que le pertenece a Él. Porque ¿cuántos saben que todo le pertenece a Él? Todo le pertenece a Él, pero muchas veces nosotros tenemos que aprender a honrar con lo que hemos recibido. Hay algo que te voy a decir, que el que amontona bienes para sí mismo, amontona calamidad, amontona estrés, amontona tantas cosas que no lo dejan ni dormir. Pero el que vive en paz, mira, el que dice gracias al Señor, hoy me suplió, voy a pagar esto, voy a pagar lo otro y voy a comprar un cable para la iglesia. Voy a pagar esto, voy a pagar lo otro y voy a comprar un ramo de flores y lo voy a llevar al altar. ¿Sí entiendes? O sea que de lo que Dios te ha dado, vienes tú y honras en la casa del Señor. De una u otra forma, amado hermano. Lo puedes hacer en el altar, lo puedes hacer en el templo, lo puedes hacer allá afuera. Miras a alguien necesitado, cómprale un plato de comida, bendícelo. Ahorita que está haciendo frío, compra un par de chamarras, cobijas y llévaselo a los pobres. Pero haz algo para honrar al Señor. Haz algo con lo que Dios te da, haz algo para honrar a Dios, porque eso a Dios le agrada. No retengas tu bendición, flúyela, porque de gracia recibiste y de gracia tienes que dar. Gloria al Señor. En todo tiempo recordémonos que debemos glorificar su nombre con todo lo que nosotros poseamos, sea en momento de escasez o en momento de abundancia. Fíjate bien, en el momento de abundancia nosotros tenemos que recordarnos de Dios, pero en el momento de pobreza también
tenemos que glorificar a Dios. Sea en una área o sea en la otra, sea el Señor glorificado. ¡Ah, qué hermoso! Fíjese bien, ¿qué es lo que dice Salmo 112, verso número 9? Dice: reparte, da a los pobres su justicia y permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Mira, reparte y da a los pobres. O sea que el que ahorita se cree pobre puede cambiar así de su pobreza a ser rico en Cristo Jesús. Dele la gloria al Señor. Solo está de que Él en su pobreza le dé una oportunidad al Señor. Y el Señor en su riqueza le va a decir: recibe las bendiciones que yo tengo para ti. Porque muchos de nosotros antes fuimos pobres. Fuimos pobres. Y pasamos el proceso, amados hermanos. Pero ya una vez que entre más conocemos de Dios y sabemos que entre más nos metemos con Dios, Dios más añade sus bendiciones. Ese es algo que yo lo he experimentado. Que mira, yo sí tengo necesidades grandes, necesidades fuertes, que las cuales estas necesidades tal vez me llevasen a irme a otro lado a buscar cómo suplirlas. Pero yo he entendido que la Biblia a mí me dice: mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Ahora, entre más me meto con el Señor, yo veo que Dios más va añadiendo. Más va añadiendo, más va añadiendo. Pero en este caso yo tengo que ser sabio. Porque el hecho de que yo sea bendecido no significa que yo me voy a olvidar de Dios, porque ahí acometería un error. Entre más bendecido seas, más te tienes que humillar. Y ay, Santo de Israel, dele la gloria al Señor. Ahorita continuamos con eso. ¿Sabes algo que al hombre o a la mujer le cuesta? Es la humillación. ¿Qué? Que a mí me digan siervo inútil. Lo siento, pero yo no soy de esos. Altivo. ¿Qué? Que a mí me digan servidorcito. No. Altivo. Porque imagínate, si en lo pobre eres así, ¿cómo serás cuando tengas dinero? Alábale que Él vive. Hay un dicho que dice: dale poder al pobre y lo conocerás. Dale poder al pobre y lo conocerás. Dale riquezas, dale poder y te vas a dar cuenta en realidad quién es Él. Por eso muchas veces Dios corta su bendición porque todavía no estamos listos. Si nosotros aún no teniendo nos hinchamos, ahora imagínense ya teniendo. Ni quiera Dios, llegó el ungido. Háganse un lado, tírenle flores, carpeta y póngale ahí un mariachi para que le cante al ungido, porque ahí viene. No, señores. Entre más tenemos que aprender a humillarnos. ¿Sí? Si el Señor siendo rico, si el Señor siendo el Dios, el creador de todos los cielos y la tierra, se humilló y le lavó los pies a sus discípulos, eso significa que yo tengo que seguir los pasos de mi maestro, humillarme y lavarle los pies a mis hermanos. Por eso el Señor le dijo: ustedes dicen que yo soy su maestro. Claro que sí lo soy, pero aún siendo su maestro, yo vengo y me humillo. ¿Para qué? Para que hagan esto que yo estoy haciendo con ustedes, lo hagan con los demás.
¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque ahí nos demostró el Señor que aunque siendo ricos, aunque tengamos bendiciones grandes, no tenemos que ser altivos y arrogantes, sino que tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde, dice el Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ve, fíjese. El Señor es quien saca al pobre del lugar de donde se encuentre y lo pone en lugares que nunca pensó estar. Salmo 113:7. Él levanta del polvo al hombre y al menesteroso alza del moladar. Él levanta del polvo al pobre, de lo más vil y menospreciado lo levanta. Desde allá donde el mundo cree que no vale para nada, desde ahí te tomó el Señor para ponerte por cabeza y no por cola, para poderte llamar: hijo mío eres tú, porque has decidido aceptarme como tu Dios. Eso lo dice el Señor, no piense que lo digo yo. Lo dice el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, porque una vez estaba predicando conforme al Espíritu Santo y una vez me habló alguien que yo me creía Dios. No, amados hermanos, la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, nosotros lo vamos a predicar. Bendito sea el Señor. Sé, después de ser bendecidos en el Señor, nos enseña a ser de bendición. Recordemos de dónde nos sacó el Señor y demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Fíjese bien lo que dice primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 17. A los ricos de este siglo manda que no sean ¿qué? Altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El siguiente verso: que hagan bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Si te das cuenta que cuando tú tengas, abre tu corazón. Abre tu corazón y bendice. Abre tu corazón, porque a Dios no le agrada el rico que se cree rico pero no tiene nada. Así mismo se engaña. Así mismo se engaña. Mejor ser lo que tú eres. Y si hay algo que por fe tú estás declarando, no se lo declares a los hombres, porque los hombres somos prontos para el juicio. Si hay algo que por fe Dios me ha bendecido, yo mire, Señor, en el momento en que tú me bendigas, dice la Biblia que vayas a tu aposento, te metas a tu cuarto, cierres la puerta y ahí ores al Padre que está en los cielos, y Él, estando en lo privado, en lo íntimo, te escuchará y te pondrá en lo público. Pero muchas veces nosotros queremos, con nuestro ego, ponernos en lo público sin que dejar que Dios lo haga. Entonces, cuando nosotros entendamos que el que gobierna, el que manda, el que hace todas las cosas es Dios, los ricos, tanto espirituales como materiales, entenderemos que lo material no nos pertenece, sino que le pertenece a Él. Es más, hay ricos, hay millonarios que lo que han tenido no lo toman como riqueza, sino que prefieren tener al Dios, al Todopoderoso, al dador de la vida eterna, porque saben que de Él recibieron lo que tienen. Póngase de pie. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Voy a leer la conclusión, fíjese.
después de conocer a Jesucristo, someternos a su palabra y obedecerla. Él promete que todas las demás cosas serán añadidas. Y la naturaleza del Hijo de Dios es que seas bendecido. Así como lo es su Padre, el cambio de ser pobre a una persona llena de Dios depende de cada uno de nosotros. Y según busquemos, encontremos, según pidamos, recibiremos, y según sea la revelación o la relación, con la que el dueño de todas las cosas será nuestra posesión. Según busquemos, recibiremos, según toquemos, se abrirá, y según sea la relación con el dueño y creador de todas las cosas, será nuestra bendición. Porque a Él le pertenece todo lo que hay en la tierra. Oro, plata, piedras preciosas, a Él le pertenece todo. Y según nuestra relación con Él, será nuestra bendición en posesiones. Ahora, si tú recibes posesiones, si tú se las quieres ofrendar al Señor, ya eso es de cada quien. Imagínate que alguien ha pasado tantas propiedades en todas las ciudades y dice, ¿sabes qué? Yo le quiero regalar una propiedad a este pastor. Se la quiero regalar porque lo he sentido. Y que ahí está todos los papeles, firmas y todo. Esta propiedad es tuya para que tú levantes un templo y adores al Dios vivo. Ha pasado que hay gente bendecida que dice, ¿sabes qué? Yo te voy a traspasar toda mi herencia porque tú has sido fiel. Desde que empezaste conmigo has sido fiel y yo no tengo a quién darle mi herencia, solo la vas a recibir tú. Y vino aquella persona humilde y recibió la herencia. Te voy a contar algo. Hubo una vez una anciana que había recibido una carta, una nota de un multimillonario. Y esta anciana recibió la nota y como no sabía leer, agarró la nota, la puso en un cuadro y la pegó en su pared. Y todo el tiempo miraba el recuerdo de aquel multimillonario, lo miraba y se fue fulano. Pasaron los años, ya estaba viejita, y llegó un señor y le dijo, hola, ¿cómo estás? Bien. Y le contó la historia y le dijo, ¿sabes qué? Este millonario me dejó este papel, pero yo como no sé leer, lo colgué ahí. Y vino el hombre y empezó a leer y le dijo, ¿sabes lo que este hombre te dejó? Te dejó toda la herencia de todas sus riquezas a ti. Pero ella, por no tener conocimiento y por no tener entendimiento, no se dio cuenta de la herencia que tenía. Así muchas veces nosotros, por no saber al Dios al cual le servimos, no sabemos la herencia que nos pertenece. Empieza a llenarte de conocimiento y sabiduría y te darás cuenta que Dios de la pobreza te sacó así y te hizo rico. ¿Hay alguien que quiera que ore? Pase. Pase, en lo que el grupo ministra la alabanza, si hay alguien que necesita una oración, venga. El reino de los cielos le pertenece a usted. Es suyo. Es suyo. Si usted ha decidido aceptar a Dios como su Padre, el reino de los cielos es suyo. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, gracias. Gracias, Santo de Israel. Ponemos en tus manos, Señor, la vida de tu sierva. Bendícela de gran manera, Señor, más de lo que ha sido bendecida. Señor, seas tú glorificándote en lo que ella posee, tanto espiritual como material, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias. Padre, hoy te damos las gracias por este privilegio, Señor, de poder orar, Señor, por tu sierva. Bendícela de gran manera, Señor. Llénala. Satúrala, Padre Santo. Seas
glorificándote en todo, Padre. Oh Espíritu de Tan Dios. cierto como en la mañana. Oh Espíritu Santo, se gracias, levanta gracias, el gracias. sol. Gracias, Santo de Israel. Tan Gracias, cierto gracias, como Señor. le Porque tú la bendices puede más. oír. La bendices, Señor. Sopla, Espíritu de Dios. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gracias, Santo de Israel. Oh Espíritu de Dios. Mi corazón te adora. Ahí está. Más. Mi Más Espíritu Santo. Más Espíritu Santo. Gracias. Santo eres tú. Oh Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Venimos orando, Señor, por cada uno de ellos. Te pido, Señor, que le bendigas, Padre. En el nombre de Jesús. Fuego del Espíritu Santo se manifiesta en la vida de este muchacho. En la vida de él, Padre. Tú lo has traído, Señor. Conságralo, bendícelo, guárdalo, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias. Hay poder en el nombre de Jesús. El reino de los cielos es arrebatado por los valientes. La Biblia nos enseña a no temer. Nosotros somos sal de la tierra. Aquellos que están dispuestos a conquistar ¡Ya viene! ¡Cristo viene pronto! los misterios que hay en la palabra. Aprendamos a poner nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús. La revelación ya fue dada. Para que tú vengas a buscar de Dios. El poder ya fue demostrado y el reino de los cielos se ha acercado a esta tierra Enseñarles a buscar de Dios. para traernos libertad, Gloria a Dios. para darnos autoridad El Señor viene advirtiendo. y para poder entender que somos llamados hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios. Jesucristo vino a esta tierra para que el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Con ustedes, glorificando su santo nombre con un poderoso mensaje que cambiará tu forma de pensar. Pastor Julio Manzanares.